Bien, entonces, veamos. Ejercicio 1. También, solo aprendí el dos. El ejercicio 1 era calcular el centro de masa de la figura. Este ejercicio se podía hacer de varias maneras. De hecho, me topé con maneras que yo no lo habría imaginado, pero estaba bien. Tenemos una figura. Esto dependía de cómo hacían la división de las figuras geométricas conformadas. Bien. Entonces, lo primero para este ejercicio era dividir en diferentes figuras geométricas, ¿no? La principal que yo había pensado, que fue con la que yo resolví el examen, era agarrar como que todo fuera un sólido y dividir como que todo este rectángulo. Primero, esto es un semicírculo, todo este rectángulo es otra figura, todo esto incluyendo este pedacito de aquí, todo este triángulo es otra figura, y luego, como al sumar estas tres, estoy teniendo en cuenta como que si estuviera lleno, le restaba este rectángulo de acá. ¿Ok? Esa era una manera. Aquí lo que tenían que tomar en cuenta era ver bien dónde era el centro de masa de cada una de estas figuras. Algunos se confundieron con el centro de masa del semicírculo. Ustedes tenían en la tabla, tenían algo así. Esto tenía un radio R, ¿no? Y en la tablita dice que si está orientado de esa manera y aquí es 0, 0, en X el centro de masa está ubicado en R y en Y está ubicado en 4pi sobre 3, perdón, 4R sobre 3pi. Es decir, que esta distancia es el radio, digamos, está por aquí, y esta distancia es 4R sobre 3pi. Ahora, en la figura ustedes la tienen volteada en 90 grados. El centro de masa está más o menos por aquí. Donde en X no había problema, perdón, donde en Y no había problema, era R. El problema era en X, que este 4R sobre 3pi equivalía a esta distancia. 4R sobre 3pi. Entonces, ¿cómo calculaban el X del centro de masa con respecto a este 0? ¿Cuánto vale esta X? Si este pedacito vale 4 veces el radio dividido para 3pi y hasta aquí hay 35, esa X era 35 menos esta distancia. 35 menos 4 por R dividido para 3pi. Hubieron personas que me pusieron directamente este valor. O sea, me estaban diciendo que de aquí a acá valía 4R sobre 3pi, lo cual estaba mal. Nada, sin embargo, vi el proceso y bueno, vi que habían hecho. ¿Se entiende por qué aquí había que restar en lugar de solo poner 4R? Bien, ese problema lo tuvieron algunas personas. Entonces, si yo agarro como de esta manera, como yo lo hice, digamos, había que sumar esto más todo el del 2, más el del 3, menos el del 4. Porque si yo estoy sumando todo esto, dentro de esto está este hueco, tengo que restarle todo esto. Esa era una manera. Otra manera
Otra manera era hacer, podían tomar todo este rectángulo, todo este de aquí, todo el triángulo y restarle todo esto. Esa era la otra manera. Otra manera que le hicieron algunos, pero cometieron un pequeño error, es que tomaron este semicírculo, este rectángulo, tomaron este cuadrado, tomaron este triángulo, pero le restaron todo este rectángulo. ¿Por qué no había que restar todo el rectángulo? Porque ustedes no están tomando este rectángulo entero, solo están tomando lo de arriba. Ustedes, cuando restan algo, lo que están haciendo es restarle algo de un pedacito que ya consideraron un todo. Entonces, si ustedes sumaron este más este más este más este rectángulo, el hueco que les queda de la figura es solo este pedacito. Algunos me restaron todo esto, con lo cual eso generó un error, porque estaban restando un pedazo de más. Sí. ¿Ahí está? ¿Se entiende por qué no tenían que restar todo el rectángulo? Bien. Y otra manera que me pareció bastante curiosa es que, bueno, hacían este semicírculo, todo este rectángulo, y hacían esto como si fuera un cuadrado, y luego le restaban este pedazo. Y estaba perfecto, porque están tomando todo esto y le restan esto, bueno, y esto de aquí aparte, ¿no? También era otra manera de hacer, en lugar de sumar solo este triángulo, sumaban todo el cuadrado y le restaban el triángulo de acá. Era una cuenta adicional, pero es lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Bien, esto les daba aproximadamente 54,43. Exacto, 54,43. Esto me dio a mí. Más o menos eso da, dependiendo de cuántos decimales usábamos. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Chicos, ¿estamos? Sí. Bien, vamos con el siguiente. Ejercicio número 2. Bien, en el 2, el ejercicio nos decía, una bala de 1000 gramos lleva una velocidad de 12,5 metros sobre segundos y choca con el centro del disco de un péndulo, tal como se muestra en la figura, con 30 grados. Después del choque, la bala queda empotrada en el centro del disco y el péndulo empieza a girar en torno a ese eje de rotación, ¿no? Nada, nos dice la longitud de la varilla. Vamos a ir poniendo. La longitud era 2000 gramos, con lo cual esto es 2 kilogramos. Perdón, la masa de la varilla. La longitud son 200 centímetros, que son 2 metros. Y para el disco, o lenteja, era una masa de 5 kilogramos y un radio de 50 centímetros, que son 0,5 metros. Bien, la bala
tenía una masa de 1 kilogramo y una velocidad de 12,5. Recuerden que siempre en los ejercicios es conveniente tener las unidades en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, gramos pasamos a kilogramos, centímetros a metros y así. Bien, entonces, la bala se incrusta, entonces esto va a empezar a rotar de esta manera, ¿no? Así. Aquí lo que había que hacer era usar conservación del momento lineal. Conservación del momento lineal inicial momento angular inicial es igual a momento angular final. Inicialmente tenemos la bala que venía con una cierta velocidad asociada y se choca en este punto, ¿no? El momento angular es igual a R por el momento lineal por el seno de un ángulo. ¿Y aquí qué pasó? La gente me confundió R con el radio del disco, por un lado. Por otro lado, me confundieron el ángulo. ¿Qué pasaba con el momento angular? El momento angular es el producto cruz entre el momento lineal y la distancia entre el eje de giro y donde estamos aplicando el momento lineal, donde estamos aplicando dicha velocidad. Entonces, la R en esta fórmula no era el radio del círculo. R lo que me indica es la distancia entre el eje de giro y donde estamos aplicando dicha velocidad. Es decir, ¿cuánto valía R en este caso? ¿A qué era igual R en este caso? La barra más el radio. Exactamente. Aquí R valía la longitud de la barra, que es de aquí a aquí, más este pedacito, que es el radio. L más R. Entonces, importante, no confundir R de la fórmula con R de un radio. Por otro lado, el ángulo. En la fórmula del momento angular, el ángulo θ, φ, como le quieran llamar, es el ángulo que forma el vector de la distancia que acabamos de hablar y el vector de la velocidad, o bueno, el vector del momento lineal. Y sabemos que el momento lineal tiene la misma dirección que la velocidad, porque el momento lineal es velocidad por masa. En este caso, si la bala venía de esta manera, la velocidad tiene esta dirección. Es decir, que este vector del momento lineal sería así. Y el vector de la posición con respecto al eje de giro sería esto de acá. ¿Ok? Entonces, el ángulo indicado en la fórmula, que yo le puse θ, es este de acá. Entonces, si yo extiendo esta línea, por ángulos opuestos, este angulito de aquí abajo mide 30 grados. Pero ese no es el ángulo que forma entre mi R y el vector momento lineal. ¿Cuánto vale el ángulo en este caso? 60, ¿no? Muy bien. Esto vale 90 menos 30, esto vale 60. Y eso cambiaba un montón el resultado. Claro, y lo mismo que se observa en 120, ¿no? También. O sea, pueden tomar este lado o este lado acá. Es una propiedad que tiene el seno. El seno, perdón. Este ángulo podía valer 60 grados o podía ser estos 90 más 30, que es 120. Si hacen en su calculadora, les va a dar lo mismo. Da creo que es 0,87, algo así. ¿Se entiende? O sea, es el ángulo que forman entre el vector de posición desde el eje de giro hasta donde se está aplicando el momento lineal y la dirección del momento lineal. ¿Ok? Nada, por eso en los ejercicios cuando hicimos en clase, como era así, ese seno se convertía en 1 porque era seno de 90 grados. Seno de 90 grados a 1. Así que bueno, nada, había que ingresar esos datos y esto daba más o menos 27,06 kilogramos por metros cuadrados sobre segundo. Bien, ahora, para el momento angular final, lo que tenemos es
el momento de inercia de todo el sistema por la velocidad angular final, que el ejercicio nos pide la velocidad final angular. Entonces lo que teníamos que calcular era el momento de inercia de todo el sistema. ¿A qué era igual este momento de inercia? ¿Qué tenemos en este caso? Momento de inercia de la varilla, del disco, Steiner del disco. Muy bien. Tenemos De la bala varilla, y de la bala de Steiner. tenemos disco y tenemos la bala. Y aquí va otro punto. Ustedes, el momento de inercia de la varilla, podían hacerlo de dos maneras. Podían agarrar con el momento de inercia de la varilla que pasa por el centro de masa y aplicar Steiner. O agarrar el momento de inercia de la varilla con respecto a este eje de rotación. Pero no hacerme las dos cosas a la vez. Si agarran el momento de inercia con respecto a este eje de rotación de la varilla, ya están tomando en cuenta todo. Ya no necesitan hacer Steiner. Porque ya están diciendo, este es el momento de inercia de este objeto con respecto a este eje de rotación. Que en este caso, ¿cómo era? Creo que era 1/3, ¿no? 1/3 de la masa. Por la longitud al cuadrado. Nada más, no había que hacerle Steiner. Ahora, el disco. Ustedes en la tablita tenían cómo es el momento de inercia con respecto a este eje de rotación, aquí en medio, cuando pasa por el centro de masa. Como este eje es paralelo al de acá, ahora sí había que aplicar Steiner. Entonces, para el disco era el momento de inercia con respecto al centro de masa, que ¿cuánto era? Medio de la masa. Un medio de la masa por un radio cuadrado. Bien. Y Steiner me dice... Masa del disco por L más R al cuadrado. Exactamente. Steiner me dice, la masa del disco por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? La distancia que hay entre el eje del centro de masa del que estoy hablando de aquí y el eje el eje paralelo al cual voy, o sea, está rotando mi sistema. Si este momento de inercia es en este eje y estoy queriendo saber cómo es con respecto a este eje, la distancia es desde este punto a este punto, que en este caso era la longitud de la barra más el radio de la varilla, perdón, más el radio del disco, digamos. Yo este punto, bueno, lo hice mal, pero cuando calculé el momento de inercia, me marcaste los R. O sea, le hiciste un círculo, pero no hice nada. ¿Por qué? Bueno, si quieres lo vemos después. Sí, por el tanto, no saber. Terminan de hacer el examen y luego pasan uno por uno. Bien. Bien, y luego el de la bala. Nosotros, esta bala era pequeña, no tenía una forma definida. Entonces, nuevamente, Steiner. El momento de inercia con respecto al centro de masa de la bala, que esto se aproximaba a 0, como lo veníamos haciendo antes, y aplicábamos Steiner para la bala. Más la masa de la bala, nuevamente, por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? Exactamente. La bala se incrusta aquí. Entonces la distancia entre la bala y el punto de rotación también va a ser L más R. Y esto al cuadrado. Esto era lo que tenía que hacer para calcular el momento de inercia del sistema. Esto daba aproximadamente 40,8 kilogramos por metro cuadrado. Una vez que ya teníamos eso, podíamos despejar la velocidad angular, que era igual al momento de inercia final, dividido, perdón, para el momento angular final, dividido para el momento de inercia. Y esto daba aproximadamente 0,66 radianes sobre segundo. ¿Se entendió esto, chicos? Este es el momento para preguntar todo lo que necesiten saber.
Bien, y el punto B era simplemente calcular la energía cinética de rotación. La energía cinética de rotación es igual a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y si tenían bien los números, esto daba 8,89 joules. No, me un poco. Porque... ¿Se entendió? Bien, vamos con el ejercicio 3. Bien, en el ejercicio 3 tenían un sistema que era una masa 1, masa 2, y esto pasaba por una polea que no es ideal. La masa 1 tenía una masa, un valor de 200 kilogramos, y la de 2, perdón, de 50 y la 2 de 200. La polea tiene una masa de 15 y la superficie tiene un coeficiente de rozamiento de 0,1 y el radio de la polea era 4 metros. Bien, y en el ítem A nos preguntaba la aceleración del sistema. Entonces, para esto primero había que escoger el sentido del movimiento. Por lógica e intuición, uno hacia dónde le asigna el movimiento del sistema. Hacia la derecha. Entonces, esto se mueve así. Con lo cual significa que la masa 1 va de izquierda a derecha, la polea rota en sentido horario y la masa 2 se mueve de arriba hacia abajo. Aquí, luego de esto, había que hacer diagramas de cuerpo libre. Masa 1. En la masa 1 teníamos el peso, hacia la derecha la tensión 1, hacia arriba la normal y hacia la izquierda la fuerza de rozamiento, ¿no? El cuerpo 2. Tenemos hacia abajo el peso y hacia arriba la tensión 2. Y en la polea tenemos hacia acá la tensión 1 y hacia abajo la tensión 2. Y esto tiene un radio R. Y esto se mueve así. Bien, ¿qué pasaba? A ustedes desde Física 1 se les enseña que todo lo que va en sentido del movimiento se lo pone positivo. Y lo que va en sentido contrario, negativo. Entonces, si hacemos eso para el cuerpo 1, vamos directamente con sumatoria de fuerzas en X, sabemos que esto es igual a masa 1 por aceleración. En X tenemos, como esto se mueve de izquierda a derecha, la tensión 1 es positiva y la fuerza de rozamiento negativa. Con lo cual obteníamos nuestra primera ecuación. Esto es igual a mu por la normal. Vamos con el cuerpo 2. ¿Qué pasó con el cuerpo 2? ¿Cómo se mueve el cuerpo 2? ¿De arriba hacia abajo o de abajo
de arriba hacia abajo. Así es el movimiento. Si el movimiento es de arriba hacia abajo, ¿qué está yendo en sentido del movimiento? ¿Qué va a ser positivo? El peso. Esto es clave. Cuando algo, o sea, en sistemas que tienes más de un cuerpo, tienes que ir siguiendo el movimiento y fijarte cómo es el movimiento de cada uno de los cuerpos. Y ver, las fuerzas que van en dirección al movimiento son positivas, las que van en sentido contrario son negativas, si no, no les va a dar bien. Entonces, si esto se mueve de arriba hacia abajo, lo que está ayudando al movimiento, lo que tiene el mismo sentido, es el peso. Por tanto, el peso va a ser positivo, mientras que lo que está en sentido contrario es la tensión, por tanto, esa va a ser negativa. Entonces, peso 2 menos tensión 2 es igual a masa 2 por aceleración. Peso 2 es masa 2 por gravedad. Y tengo mi segunda ecuación. Por ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, ¿qué me falta? Estudiar cómo es la dinámica rotacional de la polea. Para esto aplicamos torque. La sumatoria de torques es igual al momento de inercia de la polea por la aceleración angular. La polea tiene dos fuerzas que están ejerciendo torque, tensión 1 y tensión 2. Si la polea se mueve en sentido horario, las fuerzas que hacen que se mueva en ese sentido son positivas y las que hacen que se mueva en sentido antihorario son negativas. Por tanto, el torque que ejerce la tensión 2 es positivo, mientras que el torque que ejerce la tensión 1 es negativo. Entonces, tensión 2 por el radio menos tensión 1 por el radio. Esto es igual al momento de inercia, que era el momento de inercia de la polea que se aproximaba como un cilindro o un disco sólido, era lo mismo. En la tablita tenía eso. Y eso era igual a 1/2, ¿no? 1/2 de la masa de la polea por r al cuadrado. Y además, sabemos que la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. Así que yo podía cambiar la aceleración angular por aceleración tangencial dividido por el radio, la cual esta aceleración es la misma que van a llevar los dos cuerpos. Entonces, con esto, aquí uno se me iba con esta R y además tenía factor común R acá y se me terminaba de ir el radio. Con lo cual esto quedaba, tensión 2 menos tensión 1 es igual a 1/2 de la masa por la aceleración. Y ahora sí tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Era un sistema de 3×3. Que lo podía resolver de cualquier manera. Yo lo que hice fue despejar tensión 1 y tensión 2 de estas ecuaciones y meterlos en la ecuación 3. De esa manera me quedaba la aceleración. Bien. Esto daba aproximadamente 7,43. Y luego el ítem B les preguntaba las tensiones, que si hicieron bien todo este procedimiento, el B salía, era solo sustituir. Tensión 1. 420,55 newtons, tensión 2, 476 newtons. Y la pregunta era la velocidad angular, nuevamente, perdón, la aceleración angular, que como tenía la tangencial, era simplemente dividir la tangencial para el radio, que vaya a 4 metros, por tanto, esto daba aproximadamente 1,86 radianes sobre segundos al cuadrado. Este ejercicio era el que más valía del examen. Si lo hacían bien eran 35 puntos asegurados. Y fíjense que lo más complicado era el primer ítem. Los otros dos ítems era regresar a la fórmula y meter valores, nada más.
¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno. Con la foto lo voy a borrar. ¿Va a borrar? Bien, y el ejercicio 4 era muy parecido a uno que no me acuerdo si lo hicimos en clase o le subí la resolución. Les cambié el ángulo y no sé qué pasó. Sí. El ejercicio 4 era, había un piso que tenía un coeficiente de rozamiento y una pared lisa. Entre el piso y la pared había una escalera. Nos decía que la escalera tenía una longitud de 5 metros y un peso de 400 newtons. Y el ángulo entre la escalera y el piso era de 53 grados. Bien, y el ejercicio les pedía las reacciones de las superficies sobre la escalera. ¿Qué pasa cuando un objeto está apoyado sobre una superficie? ¿Qué fuerza aparece? La normal, ¿no? Bien, ¿cuál es la característica de la normal? ¿Qué dirección tiene la normal? Perpendicular a la superficie. Exactamente, perpendicular a la superficie. A la normal no le importa cuál es la orientación del objeto, siempre es perpendicular a la superficie. Por tanto, la normal del piso era simplemente arriba. Vamos a ponerle N1. Y la normal de la pared era simplemente hacia la izquierda, paralela al piso, perdón, perpendicular al piso, N2. Esta escalera estaba apoyada sobre superficies, no había ejes de rotación, no habían apoyos. Y luego decía que el piso tenía una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, o sea, tenía un coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al movimiento. Esta escalera está en equilibrio. ¿Qué pasaría si no estuviera en equilibrio? ¿Cómo se movería? Si está así... Y la base para la izquierda y la parte de arriba para abajo. Exacto, se resbalaría de esta manera. Entonces, si se resbala de esta manera, ¿hacia dónde apunta la fuerza de rozamiento? Bien. La fuerza de rozamiento hacia esto. Y justamente la fuerza de rozamiento es la que estaba impidiendo que la escalera resbale. Fíjense que esto es parecido al ejercicio que vimos el otro día. En lugar de fuerza de rozamiento había una fuerza como tal, que no sé, alguien estaba aplicando de alguna manera. Ahora, en cambio, una fuerza de rozamiento por la rugosidad del piso. Luego, ¿qué otra fuerza tenemos? El peso de la escalera, que se pone a la mitad. Y este ejercicio salía, pero rápido. No, ni siquiera sale un sistema de ecuaciones. Pero creo que se asustaron con eso y se re complicaron. Me pusieron la normal, no sé qué hicieron. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas, sumatoria de fuerzas en X, como está en equilibrio, es igual a 0. ¿Qué tenemos en X? ¿Qué está apuntando hacia arriba? La normal, y hacia abajo, el peso. Sí, eso. ¿Perdón? Sería ahí. Ah, perdón. Sí, perdón. Gracias. La normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Son las dos únicas fuerzas, con lo cual la normal del piso
es igual al peso. Es decir, que esto vale 400 newtons. Ya sacamos una de las reacciones. Vamos a ver qué pasa con las otras. Sumatoria de fuerzas en X. También debe ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X ejerciéndose sobre la escalera? El rozamiento y el luego los... Bien. Una con signo positivo y otra con signo negativo. Esto es igual a 0. Con lo cual, la normal 2 es igual a la fuerza de rozamiento. Pero no conocemos ni la normal 2 ni el coeficiente de rozamiento. Así que aplicamos a la última condición de equilibrio, que es torque. Aquí convenía poner el eje de rotación en este punto. Porque yo no conozco ni la fuerza de rozamiento ni la normal 2. Así que lo que conviene es poner en uno de esos dos puntos para deshacerme de una de esas dos fuerzas. Si es para deshacerme de dos de una, mejor. Entonces, si yo pongo el eje de rotación aquí, la normal 1 y la fuerza de rozamiento no están ejerciendo torque. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el peso y tengo la normal 2. ¿Cómo es el torque del peso? Peso por la longitud entre el punto de rotación y donde se está aplicando la fuerza del peso. El peso siempre lo ponemos a la mitad del objeto. Es decir, que esta distancia es L medio. Y por el seno de un ángulo. ¿Qué ángulo? Nuevamente, es el ángulo que forma el vector posición desde mi eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza y la fuerza en cuestión. Es decir, que en este caso, ese angulito era este de aquí, que vamos a llamarle, no alfa, no, phi. Entonces, este seno de phi. ¿Cuánto valdría phi? Complementario de... Exactamente. ¿Cuánto? 37. Nosotros sabemos que la suma de estos dos debe dar 90. Si este vale 53, ese vale 37. Y luego tenemos la normal 2, que haría el torque hacia la izquierda, entonces va negativo. Menos la normal 2 por la distancia entre el eje de rotación y esa fuerza. ¿Cuál es esa distancia? L, ¿no? Por el seno. ¿Y qué ángulo sería? Exacto. Ese ángulo es este de aquí. Que por ángulos opuestos, este ángulo es el mismo de acá. Valía tita. Seno de tita es igual a 0. Hacemos el despeje. Esto me quedaba, paso para el otro lado. Fíjense que esto con esto se va. Y de aquí, como conozco el peso y conozco los ángulos, puedo despejar la normal 2. Y esta normal 2 es igual al peso dividido para 2 por el seno de phi dividido para el seno de tita. Y esta normal daba como 150, ¿verdad? 150,7. Estas eran las dos cosas que pedía el ítem A. Fíjense que ni siquiera hubo un sistema de ecuaciones. Eran plantear los equilibrios y salían de una. Y el ítem B nos pedía el coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento. Que si regresamos a esta ecuación, la fuerza de rozamiento es igual a la normal 2. Entonces va a valer 150,7 newtons. Y además sabemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Por qué normal sería? 1. Bien.
Recuerden que este coeficiente, esta fuerza de rozamiento es del piso, es de la superficie del piso. La normal de esa superficie es la normal 1. Entonces con esto despejamos el coeficiente y me quedaba la división entre la fuerza de rozamiento y la normal 1. Esto daba 0,38. Recuerden que el coeficiente de rozamiento siempre tiene que estar entre 0 y 1. No puede ser ni negativo ni mayor a 1. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo era este ejercicio? Bien, y la pregunta conceptual, que todos me respondieron, pero la mayoría me respondió matemática, o sea, me dijo lo que dice la fórmula. Es como la fórmula que yo le escribí en el formulario. Es como, no, era una pregunta conceptual. ¿Quién me puede decir por la pregunta conceptual? Esta nos decía que había una patinadora que estaba girando sobre su propio eje con los brazos extendidos. En un momento dado se acerca a los brazos, o sea, cuando estaba girando con los brazos tenía una velocidad angular, no sé, esta inicial. Se acerca a los brazos y su velocidad angular cambia. Sí, porque su momento de inercia es menor, porque su distancia de la masa más lejana al centro es menor. Ok. Sí. Y como se conserva el momento angular y se permanece constante y cambia, digo, el momento de inercia, tiene que subir la... Claro, aquí habían, perfecto, está muy bien esa respuesta. Habían dos cosas. Primero, que había conservación angular porque no habían torques externos, es decir, se cumplía esto, ¿no? Inicialmente tenemos esto, y ahora, ustedes me dijeron, bueno, esta es mayor porque el momento de inercia disminuyó. Y como que por la fórmula, entonces, la velocidad angular es mayor. Pero lo que yo quiero saber es por qué el momento de inercia es menor. Porque que me digan que esto es mayor por fórmula, no me están diciendo mucho. ¿Por qué el momento de inercia es menor cuando se acerca a los brazos? Por lo que dijo el compañero, por la distribución de masas. ¿Se acuerdan que el momento de inercia, si teníamos para un medio continuo y un medio discreto? Para el medio continuo era la integral de r cuadrado por dm. Para un medio discreto era mi por ri al cuadrado. Con lo cual nos dice que el momento de inercia depende de dos cosas. Depende de la masa del objeto y de la distribución de la masa. Si la masa está, mientras la masa esté distribuida más alejada del eje de rotación, el momento de inercia aumenta. Es decir, que le cuesta más rotar. Si la masa está distribuida más cerca al eje de rotación, el momento de inercia disminuye. Entonces, eso pasa con la patinadora. Cuando la patinadora está con los brazos extendidos, tiene masa distribuida más alejada de su eje de rotación, que es ella misma. Cuando acerca los brazos, su masa se distribuye mayormente cerca del eje de rotación. Por tanto, ese momento de inercia va a ser menor que cuando tiene los brazos extendidos. Y ahí sí, como el momento de inercia es menor, para que haya conservación del momento, para que haya conservación del momento angular, la velocidad angular tiene que aumentar. ¿Quedó claro esto? Eso era. Bien. ¿Está claro el examen? Bueno, ahora sí, me pueden entrar a los exámenes o el que quiera hacer algún comentario, lo vemos. Chicos, ahorita hay un evento a las 5 en el Speeding. Voy a cortar la clase aquí porque me pidió Mariano que vaya para allá. ¿Qué cosa? Bueno.
a ver.